Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, de vuelta, bienvenido. Muchas gracias, de vuelta con los oyentes de Radio Sefarad y contigo aquí en las noticias de hoy. Vamos con los titulares. Rumores de un encuentro secreto entre Abbas y Netanyahu cuando el palestino viaje a Moscú en mayo. A punto de comenzar la construcción del muro subterráneo en la frontera de Israel con Gaza. Hamás cierra su frontera para investigar el asesinato del líder de su brazo armado. Australia se prepara ante la posible proclamación de un califato de Daesh en el sur de Filipinas. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural. Hablamos en primer lugar del presidente palestino, Mahmoud Abbas, que visitará Moscú el próximo 11 de mayo entre rumores de que Rusia podría auspiciar un encuentro entre él y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en lo que se trataría del primer impulso en meses de las paralizadas conversaciones directas de paz para el conflicto israelo-palestino. Desde la oficina de Abbas, sin embargo, se señala que la visita estaría centrada en los resultados de la cumbre árabe en Jordania y los intentos de Israel de eliminar de la mesa de negociaciones la solución de dos estados que proponen los palestinos y la comunidad internacional. Bueno, todavía son rumores, todavía no se sabe, pero ante la congelación de contactos que hubo en los últimos años, incluso estos rumores parecen ser una buena noticia, porque se están sucediendo a un ritmo en el que los protagonistas van cambiando, pero son más o menos los mismos. Estamos entre una iniciativa que seguramente va a contar con apoyos directos o indirectos de la nueva administración norteamericana, que está vinculada a Putin, por supuesto de Rusia, también de, por ejemplo, Egipto. Todos estos países están vinculados a este tipo de negociaciones directas. Y luego hay una esfera de influencia más externa de socios que puede tener la Unión Soviética, el lapsus, Rusia, con Irán y Turquía, y por supuesto Estados Unidos con la Unión Europea. Pero esos ya son como los que no están los que no estarían invitados a participar de este cónclave, en el cual lo más importante y destacado serían que las negociaciones se establecieran de forma directa entre palestinos e israelíes. Otros pueden ser los catalizadores, los anfitriones de la organización, pero lo que no es de recibo ni para un lado ni para el otro es que, por ejemplo, Francia opine sobre la solución de un conflicto que lleva estancado 70 años, o que el Reino Unido lo haga, o ni siquiera Estados Unidos. Todos estos países pueden ser garantes de que las cosas se lleven a buen puerto, pero las negociaciones siempre se tienen que dar entre las partes implicadas, no se pueden hacer de espaldas a la otra parte. Así que esperemos que, ya que el río suena, pues que traiga agua. El Ministerio Israelí de Defensa comenzará a construir un muro subterráneo de hormigón con Gaza en los próximos 3 meses con el fin de neutralizar los túneles erigidos por el movimiento terrorista Hamás. El obstáculo bajo tierra, que se espera tardará 2 años en acabarse, se extenderá desde el Mediterráneo en el norte de la franja hasta el paso de Kerem Shalom, donde confluyen las fronteras de Israel, Gaza y Egipto. Los trabajos comenzaron de forma experimental hace ya unos meses a lo largo de un tramo fronterizo de unos cientos de metros, con el fin de verificar su viabilidad y eficacia, dado que irá dotado también de sensores electrónicos para detectar cualquier intento de perforación. En los próximos meses, cientos de vehículos y maquinaria pesada se desplegará en la zona bajo una estricta vigilancia del ejército para comenzar los trabajos en 40 puntos diferentes de forma simultánea. El proyecto costará a las arcas públicas israelíes 769 millones de euros, que se suman a los 308 millones de euros que se han invertido ya en la búsqueda de soluciones tecnológicas para la detección de estos túneles. Bueno, en la detección de los túneles de ataque, de terror, del terrorismo, son una prioridad altísima
para la seguridad de Israel, porque ya sabemos que con el tema de los misiles, pues Israel se ha dotado de una batería de medidas de seguridad pasiva muy importante, desde el cúpula de hierro para las distancias cortas hasta instrumentos para misiles de medio y largo alcance como la onda de David, que ha sido probada hace poco, o el sistema Arrow también. Incluso se está trabajando en algo que de momento se antoja casi imposible, que es controlar el fuego de mortero, porque un mortero, si el problema del cúpula del hierro era que apenas podían poner en marcha una alerta de 15 segundos para las poblaciones más cercanas, pues un mortero tarda incluso la mitad de ese tiempo en llegar en cruzar la frontera, simplemente como una bala que se tira hacia arriba y que llega muy pronto al otro lado. Estos son los mecanismos que tiene Israel para blindarse ante los ataques de este tipo de artillería indiscriminada, pero claro, los túneles de ataque son bajo tierra y hasta ahora ningún ejército en ninguna situación se había visto amenazado como en este caso por estos túneles. Y entonces desde hace años, especialmente desde el 2014 que tuvo lugar este enfrentamiento con las fuerzas de Hamas en Gaza, que sacó a la luz la cantidad del entramado de túneles que tenía construido Hamas, y no para el contrabando sino para el ataque, pues estuvieron pensando y desarrollando sistemas alternativos de cómo detectarlos, cómo combatirlos. Incluso dentro de Israel pues hay sitios de entrenamiento militar que tienen túneles para que los soldados aprendan a luchar en ese entorno tan particular y que, como digo, pues nadie se ha visto enfrentado a él. Y para eso ya se han gastado en Israel más de 300 millones de euros. Y ahora se ha llegado, después de una serie de pruebas físicas y en el terreno, a la conclusión de que este muro subterráneo es una muy buena solución, porque no es solamente un obstáculo físico que puedas tú poner ahí una pared de cemento muy gorda hacia abajo, sino que está dotada de sensores, es decir, que no solamente detectará en el caso de que alguien pretenda horadar ese obstáculo, llegando con un túnel y llegar a esa pared y poner allí un explosivo o incluso tratar de perforarlo con máquinas, todo esto será detectado, sino que incluso, a pesar de que la profundidad parece insalvable de 40 metros, pues los sensores a mayor profundidad son más sensibles que en la superficie, porque en la superficie se ven mucho más contaminadas las señales por lo que pasa al aire libre, digamos. En cambio, cuanto más están por debajo, pues descartando los movimientos sísmicos, pues todo lo que empiece a vibrar por ahí tendrá que ver con alguien que está haciendo un túnel. Y entonces será capaz de detectar también intentos de perforar túneles incluso a mayor profundidad que los 40 metros, que ya es todo un desafío tecnológico con las maquinarias que puede tener y construir un grupo como Hamas. Así que es una buena solución, aunque parezca mucho, 769 millones de euros. Si tomamos en cuenta que ya se han gastado la mitad de esa cantidad en experimentar otras soluciones, pues vamos a ver qué tal funciona. Esperemos que, dado que ha sido probado, pues que tenga mucho éxito. Es más, para lograr que esto se construya lo antes posible, es una labor muy grande, pues se van a empezar a construir en 40 puntos a la vez. Y estamos hablando de una frontera que es mínima, no son más de 10 kilómetros, calculo, o 15 kilómetros los que son la frontera entre Israel y Gaza. Y quiere decir que prácticamente va a salir a cada kilómetro, cada 2 kilómetros va a haber un puesto de perforación y edificación de este tipo de trincheras súper profundas. Imagínense ustedes que las ciudades que tengan metro, líneas subterráneas de trenes, no, en general las ciudades normalmente
no sobrepasan no llegan a los 40 metros de profundidad, excepto en ciudades como Moscú, que los construían el metro también como refugio antiaéreo en cuestiones de ataque nuclear. Así que es una profundidad muy grande, es una obra de ingeniería muy grande, pero que tiene como retribución mejorar la seguridad, la integridad física de los habitantes de Israel, y eso no se paga con nada. Volvemos a Hamás, que anunció el cierre de la frontera con Israel hasta nuevo aviso, tratando de evitar la fuga del asesino del comandante de su brazo armado el viernes pasado. Los islamistas solo permitirán la salida de aquellos que deban hacerlo por motivos humanitarios. Desde Israel no ha habido comentario oficial sobre la acusación de Hamás respecto a la autoría del asesinato, pero conviene recordar que además de Israel, también la Autoridad Nacional Palestina, en manos de Fatah, facción rival de Hamás, o los grupos salafistas presentes en la franja, podrían estar detrás de lo ocurrido. El muerto había sido liberado como parte del acuerdo de 2011 por el que 1.028 prisioneros palestinos fueron liberados a cambio del soldado israelí Gilad Shalit, retenido durante 5 años en la franja. Sí, ya cada vez vemos más y más recordatorios de gente que fue liberada en ese acuerdo del 2011 y que ahora, por una razón o por otra, aparecen en las noticias liderando los ataques terroristas. Lo hemos visto con el nombramiento del nuevo jefe, no militar, sino el jefe, el primer ministro de la zona de Gaza, de Hamás, que es también uno de estos asesinos liberados de las cárceles israelíes a cambio del soldado Gilad Shalit. Y ahora, pues esta persona que estaba al frente del grupo armado, o sea, era como el jefe del ejército de Hamás, y fue asesinado de 4 balazos en la cabeza con silenciador. La operación ha sido muy limpia. Se estima que han sido varias personas las que han participado, por lo cual pues los de Hamás se han echado a la yugular diciendo que esto es obra de Israel y del Mossad. Cosa que no necesariamente tiene que ser así. Israel, por supuesto, ni ha desmentido ni ha asegurado que han sido ellos, entre otras cosas, porque el Mossad y todos los servicios de inteligencia israelí pues les interesa reforzar la imagen que tienen de un servicio implacable, indestructible y eficiente y no sé qué, que seguramente en la vida real no lo es tanto, pero que le atribuyen tantos logros que seguramente eso facilita su labor en vez de otra cosa. Va en contra de los intereses de los propios terroristas. Así que hazte la fama y échate a dormir en este caso. Y en el caso del jefe del brazo armado de Hamás, desgraciadamente el hecho de que haya muerto no significa absolutamente nada, porque detrás de él vendrá otro con la misma o peor filosofía, entendiendo que la única misión que puede tener un árabe que vive en esa zona hoy en día, según ellos lo entienden, es morir matando. Y mientras tengan esa filosofía que aplican incluso a sus mujeres y a sus niños, pues va a ser difícil que algún cambio pueda significar, o algún cambio en la dirección, pueda significar algún cambio en la situación. Terminamos las noticias hablando de Australia, que se prepara ante una posible proclamación de un califato de Daesh en el sur de Filipinas, bastión de varios grupos yihadistas, dijo la canciller Julie Bishop ante el eventual regreso al sudeste de Asia de unos 600 combatientes ahora en Siria e Irak, a medida que los yihadistas se vean forzados a retirarse de Oriente Próximo. Varios grupos yihadistas operan desde hace años en el sur de Filipinas, incluido Abu Sayyaf, una organización creada en 1991 por veteranos de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, responsable de numerosos atentados y secuestros en la región. Australia elevó a alta su alerta terrorista en septiembre de 2014 y desde entonces ha sufrido 4 acciones violentas,
y ha desbaratado otros 12 planes para cometer atentados. Sí, evidentemente Australia hace bien en preocuparse porque en el momento que esperemos que el califato de Siria e Irak sea desmantelado, a pesar de las luchas intestinas en la coalición de gobierno, la coalición para atacar a Daesh, estos yihadistas no morirán todos en el campo de batalla, evidentemente. Muchos saldrán con destino a países de Europa, pero como en Europa también se están poniendo las fronteras bastante más inaccesibles que antes, que hace unos meses, ya no pueden entrar disfrazados o enmascarados en un aluvión de refugiados que en este momento está frenado en las costas turcas. Tampoco parece que vaya a servir mucho que se desplacen a Libia, donde hay una especie de mini califato o delegación o sucursal de Daesh, porque allí, aunque de momento resisten, tampoco se augura que puedan hacerlo durante mucho tiempo. Una vez que se han echado de Siria y de Irak, seguramente habrá algún tipo de lucha para sacarlos de esta zona del norte de África también. Pero claro, si ellos ante estas perspectivas eligen como eligieron después de los años 80, tras ser derrotados en algunos casos por la Unión Soviética, los talibanes, exiliarse en un sitio lejano donde pudieran tener cierta cobertura, pues eligieron el sur de Filipinas. Sabemos que el archipiélago tiene muchas islas y muchas de ellas están bajo el dominio de la milicia de Abu Sayyaf. Así que si se llegaran a trasladar ellos también a esa zona, pues son suficientes, por ejemplo, 600 combatientes que ahora estén luchando en Siria e Irak y que elijan ese destino, que refuercen a los que ya se encuentran en la zona para que se hagan fuertes en alguna zona de Filipinas, y desde allí pues lo más occidental que van a tener a mano para atentar, va a ser Australia o Japón. Así que es de preocupar, y desde aquí pues nos congraciamos con el gobierno australiano, que sí ya está haciendo los deberes, preparándose para esa contingencia, con lo cual pues habrá que pensarlo y habrá que actuar en concordancia con estas conclusiones para evitar que el mal se traslade de una parte a otra y tratar de que de alguna manera sea erradicado totalmente. Bien, pues esta era nuestra última noticia. Gracias, Jorge. Ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Bueno, regresamos ahora con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex, muy contenta de trabajar contigo de nuevo. Igualmente ya estoy de vuelta por aquí contigo y con todos los oyentes de Radio Sefarad. Así que bueno, cuéntanos qué nos traes para comenzar la Empezamos semana con hoy. un nombramiento diplomático muy importante para nosotros aquí en Radio Sefarad, puesto que el gobierno, de manos de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha nombrado al que será el próximo embajador de España en Israel. Se trata de Manuel Gómez Acebo, hasta ahora director general para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo. Así que desde aquí felicitamos al señor Gómez Acebo. Esperamos que sea muy feliz en Israel y que sea un buen embajador, que seguro que lo logra, como ha sido nuestro admirado y querido Fernando Carderera, el actual embajador de España en Israel. Algunos datos sobre Manuel Gómez Acebo, al que muchos de ustedes, seguro que reconocen, porque está muchas veces presente en actividades organizadas, sobre todo por Centro Sefarad Israel, que ya saben que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es una de sus instituciones, y
Gómez Acebo, como les decimos, pues siempre está presente en, no sé, pues en la celebración de Rosh Hashanah, en las conferencias y encuentros fundamentales que organiza Centro Sefarad. Darles, como les decía, algunos datos. El nuevo embajador nació el 5 de abril de 1956 en Málaga, pronto será su cumpleaños, es licenciado en Derecho e ingresó en 1989 en la carrera diplomática. Según la referencia del Consejo de Ministros, Gómez Acebo ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Argelia, Argentina y también ante las Naciones Unidas. Fue subdirector general de Cooperación Institucional, Cultural y de Comunicación en la Agencia Española de Cooperación Internacional, segundo jefe en la Embajada de España en Perú y director general de África del Norte. Y desde su puesto de director general para el Magreb, África y Oriente Próximo, bueno, pues tiene un conocimiento fuerte e importante sobre la zona, sobre esta zona en la que Israel es la única democracia. Entonces, bueno, esperemos que eso, que realice su labor diplomática con las mejores, con la ayuda de todos y con las mejores perspectivas. Y pues nuestra enhorabuena desde aquí. Enhorabuena desde aquí, desde Radio Sefarad, para Gómez Acebo, y veremos y esperamos que cumpla con su labor magníficamente. Bueno, ¿con qué seguimos en la agenda, Raquel? Pues trayéndoles un documáster de Televisión Española que se emitió el pasado 24 de marzo, pero que se puede ver hasta el 31, se puede ver en la página web de Televisión Española hasta el 31 y que nos parece especialmente interesante. Se titula Shoah, los olvidados de la historia. Es un documental de Véronique Laguarde-Segot que nos habla de ese tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el líder Joseph Stalin manda al frente a los operadores de cámara para que filmen y exalten el poder del ejército ruso. Una vez allí, estos operadores, estos cineastas, filmaron también el exterminio judío a manos de los alemanes. Estas imágenes fueron censuradas en su día, pero no fueron destruidas y finalmente han podido ver la luz. Algunas de ellas sí que las habíamos visto, como la llegada, la liberación, entre comillas, de algunos campos por parte de los soviéticos, pero en el documental se ve cómo hay imágenes verdaderas y también imágenes reconstruidas, o sea, escenificaciones realizadas, recreaciones, ¿no? Perdón, esa es la palabra exacta, recreaciones con los pocos prisioneros que ya quedaban en muchas ocasiones, que no habían podido ser trasladados por estar enfermos y que, bueno, pues eso, que reproducían la entrada de los liberadores soviéticos a los campos. ¿Y cuál es, sabemos el motivo por el que está solo disponible hasta esa fecha? Porque Televisión Española acota los días de emisión y a menos que hagamos un poquito de trampa y sepamos bajarnos el vídeo desde la página web de Televisión Española. Es un contenido propio de Televisión Española como otros que vuelcan en... Sí, es un contenido propio. Lo emitieron dentro de su programa Documaster, pero bueno, no es un documental de factura propia. ¿Es lo que quieres? Sí, como podemos ver pues documentos TV o así como otro archivo histórico también que está en sí, la pero página no web. Todos se conservan. No es como Radio Sefarad, que tenemos el archivo histórico para siempre. En este caso, por el momento, solo lo podemos ver hasta el 31 de marzo. Así que les animamos a que lo hagan porque aquí se recogen imágenes de la terrible máquina de exterminio de los nazis. Estas imágenes tomadas por los soviéticos fueron inspiradas por la tradición cinematográfica del esteticismo, pero también dependían de consideraciones políticas, porque no se quería manifestar que la mayoría de las víctimas eran judíos, porque de alguna manera menoscababa el sacrificio del pueblo y el ejército rusos. Para el Kremlin eso iba en contra de la idea de una gran guerra patriótica. La directora del documental es, como les hemos dicho, Véronique Laguarde-Segot, y al trabajar con estos rodajes les ha devuelto su lugar en la historia, porque en las fosas los cadáveres no tienen voz para decirnos quiénes son, y la mayoría de ellos, como queda de manifiesto en este Shoah, los olvidados de la historia, bueno, pues son judíos. Bueno, pues ya saben, muy interesante este documental que pueden ver hasta ponemos el 31 el enlace de marzo. Sí. Pueden pinchar desde nuestra página web radiosefarad.com, en concreto desde la sección de las noticias de hoy. Sí, un enlace que nos ha hecho llegar nuestra experta en antisemitismo y Shoah, Graciela Cohen, Bueno, a pues la se que lo se lo agradecemos desde luego. Muy bien.
Y terminamos con música, la maravillosa música de la Agadá, del disco Agadá de Zaruk, este dúo formado por Iris Askineser al violonchelo y Rainer Seifert a la guitarra. Nos presentaron este disco aquí en Radio Sefarad y ahora está presente en el Festival de Arte Sacro que se está desarrollando en nuestra ciudad, en Madrid. Van a poder verles en directo en 2 actuaciones. La primera de ellas es en el Teatro del Arte, en pleno centro de Madrid, a las 20:30 horas del 29 de marzo y también en el Teatro Municipal Las Cigüeñas de Hoyo de Manzanares el próximo 1 de abril a las 8 de la tarde. Ya saben que el Festival Internacional de Arte Sacro cuenta con los mejores artistas, los más prestigiosos, así que desde aquí nuestra enhorabuena a Iris Askineser y a Rainer Seifert porque están en el cartel de este prestigiosísimo Festival Internacional, mostrándonos, enseñándonos de nuevo este homenaje al recuerdo y a la transformación a través de melodías sefardíes llevadas a nuevos mundos sonoros. Es memoria que une, nos dicen este dúo musical. Cada canción de este disco evoca un imaginario sonoro nuevo sin olvidar su origen y su esencia. Dicen que desean que disfrutemos de esta búsqueda de todo aquello que también somos. Zaruk es una tierra sonora, un imaginario musical que une tradición y actualidad. Y algunas de las canciones de Agadá pues son Adiós querida, Abridme Galanica, Las Tres Hermanicas y La mar fuera leche, bueno, los grandes hits grandes clásicos del mundo sefardí, Berenjenas, A la una, bueno, y por supuesto el propio Agadá que da título a su nuevo disco. Así que desde aquí enhorabuena a este dúo y esperamos que puedan acudir a oír su potente directo. Pues enhorabuena y muchas gracias, Raquel. Hago un apunte breve y es que he visto así de reojo que las entradas para ver a Zaruk son muy baratas, entre 5 o 10 euros en cada uno de estos conciertos, o sea que si tienen tiempo libre para ir a verlos, que sepan que es muy económico y merecerá la pena. Sobre todo eso, merece la pena porque son buenísimos. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Hasta mañana.